William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para ver a cada uno de ustedes, saludar a cada uno de ustedes y darle gracias a Dios por tener un pueblo aquí en esta ciudad que ha escuchado la gran voz de trompeta y han sido juntados para ser preparados para la transformación de sus cuerpos. Es realmente una bendición muy grande ver cómo los escogidos están siendo llamados con la gran voz de trompeta, con el mensaje final, y cómo están recibiendo el mensaje en cada lugar en donde se encuentran. Es realmente una bendición muy grande poder ver a los escogidos juntos en cada lugar en donde se encuentran. Así es que es realmente una bendición y un privilegio muy grande para mí ver a cada uno de ustedes juntos en el mensaje de gran voz de trompeta en este tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estamos en el tiempo del cumplimiento de las promesas divinas para el tiempo final. Estamos en un tiempo, en un ciclo divino en que, conforme a su programa, Él está llevando a cabo una obra muy grande. Es una obra igual a la que Él llevó a cabo en tiempos pasados, cuando se llegó a este mismo ciclo divino. Estamos nosotros viviendo en un ciclo divino como vivió el Señor Jesucristo en aquel ciclo divino en el cual Él llevó a cabo su ministerio. Las personas de aquel tiempo no comprendían en el ciclo divino que estaban viviendo. No comprendían que ya había concluido la dispensación de la ley y que había comenzado la dispensación de la gracia cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. No sabían que allí había comenzado la semana número 70 de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Y no sabían que a la mitad de esa semana número 70, la vida al Mesías le sería quitada. Pero el Señor Jesucristo, el cual estaba haciendo la obra divina correspondiente a ese tiempo, sí sabía el programa divino que se estaba llevando a cabo. Y por esa causa, aún cuando tenía solamente 12 años de edad y fue con José y María a Jerusalén en el día de la Pascua, luego cuando salieron de Jerusalén José y María con el resto de las personas que habían venido de Nazaret, se quedó Jesús en el templo. Y José y María no sabían que Jesús se había quedado. Pensaban que Jesús, como todos los niños, todos los jovencitos,
estaba en medio de las demás personas, como hacen nuestros niños algunas veces, que usted los busca y están por acá o por allá, hablando con los demás niños o haciendo alguna cosa. Pero Jesús no estaba en medio de ellos y ya llevaban 3 días de camino y creían que Jesús estaba con ellos. Iban muy contentos, estaban regresando de la fiesta del día de la Pascua y ellos estaban muy contentos y no se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Buena lección para el mundo religioso. Es necesario estar seguro de que el Señor Jesucristo está con su pueblo. Por lo tanto, es necesario ver bien dónde Él se encuentra, porque ese es el lugar en donde nosotros debemos y tenemos que estar. Ahora, cuando investigaron bien y se dieron cuenta que no estaba, ellos regresaron a Jerusalén y llegaron al lugar en donde lo habían visto por última vez, a el templo de Jerusalén, y allí lo encontraron muy tranquilo, hablando con los doctores de la ley, y los doctores de la ley preguntándole a él y él contestándole, y así teniendo una conversación con relación a las cosas de Dios. Y todas las personas que escuchaban esa conversación se maravillaban de la sabiduría de Jesús a los 12 años. Y el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios. Ahora, cuando llega José y María y lo ven allí, lo regañaron, como hacen los padres siempre, que cuando los niños pues hacen algo que no les gusta, seguida le echan un regaño. Pero Jesús no era cualquier niño. María dice: ¿pero qué has hecho? Hace ya tiempo, días, te estamos buscando y con desesperación te hemos estado buscando, tu padre y yo. Pero José no era el padre de Jesús. El padre de Jesús no estaba buscando a Jesús. El padre de Jesús estaba allí con Jesús. Y Jesús le dice: ¿no sabían que en los negocios de mi padre me conviene estar? Los negocios del Padre Celestial. Jesús sabía quién Él era. Jesús sabía que su Padre era Dios y no José. Y Jesús sabía cuáles eran los negocios de su Padre Celestial. Jesús sabía para qué estaba en la tierra. Y Jesús no podía comenzar su ministerio hasta que no llegara el tiempo asignado para ese ministerio, y ese tiempo sería cuando la semana número 70 comenzara, la cual comenzó cuando Juan el Bautista lo bautizó. Así es que Jesús
vivió aquí en la tierra casi 30 años sin llevar a cabo el ministerio para el cual Él apareció. Pero esos 29 años y medio no estuvo perdiendo el tiempo. Ahí dice, y el niño Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría, en conocimiento y en gracia delante de Dios. Así es que estuvo bien ocupado en el estudio de la Escritura, estuvo bien ocupado preparándose para el glorioso momento de el ministerio mesiánico de 3 años y medio, en los cuales llevaría a cabo la obra de Dios correspondiente para ese tiempo. La obra de Dios como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Jesús estuvo preparándose, estudiando la Escritura. Por eso Jesús, en su ministerio de 3 años y medio, cuando tomó la Escritura para leer la Escritura, la tomó de la mano del ministro del sacerdote, porque Jesús no tenía que cargar con las Escrituras cuando iba a predicar, porque Él las conocía y podía hablar de las Escrituras de memoria sin tener que buscar para leer en ellas. Ya Él las había estudiado, las conocía todas, y Él mismo, estando en el otro cuerpo, en el cuerpo teofánico, había sido el que le había dado esa palabra, esas Escrituras a sus santos profetas que habían escrito esa palabra. Por eso dice el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, anunciaba los sufrimientos y luego las glorias venideras después del Mesías. Así es que Él sabía de lo que estaba hablando. Él conocía esa palabra que le había dado a los santos profetas del Antiguo Testamento. Así es que Jesús le decía en algunas ocasiones a aquellos líderes religiosos: y ustedes no han leído lo que dice la Escritura. De los chiquitos y de los que maman fundaste la alabanza. Y también en otra ocasión les dijo: y no dice la Escritura, o no habéis leído. Yo dije: dioses sois. Y si dijo dioses, aquellos a los cuales es hecha palabra de Dios, la Escritura no puede ser quebrantada. Él sabía de lo que estaba hablando. Él tenía no solamente la letra, sino el espíritu de esa letra. Así es que el Señor Jesucristo estaba en este planeta Tierra para llevar a cabo la obra de Dios correspondiente a ese tiempo, de acuerdo a la Escritura. La obra del Cordero de Dios. El Cordero que el pueblo hebreo sacrificaba por el pecado del pueblo. El Cordero que el pueblo hebreo tenía cada año para sacrificarlo. Se había convertido en un hombre, en un ser humano. Ya no era un cordero literal, sino que era un ser humano, el cual había sido representado en el cordero que el pueblo hebreo sacrificaba. Y ahora, cuando Juan lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba el Cordero de Dios para un sacrificio, mas
excelente, para un sacrificio que quitaría el pecado del mundo. Y luego de ese sacrificio, todo ser humano, todo niño que habría de nacer en este planeta Tierra, nacería sin pecado. Por eso los niños van al cielo, porque nacen sin pecado. Ahora, el Señor Jesucristo conocía su posición. Él sabía quién Él era. Él sabía para qué Él estaba aquí. Y Él sabía que Él estaba aquí para llevar a cabo una obra divina. Por eso, Él dijo que le convenía hacer la obra del que lo envió, entre tanto que el día duraba, porque la noche vendría cuando nadie podría obrar. Así que Jesús tenía que llevar a cabo esa obra durante esa etapa correspondiente al día. Y Jesús, conociendo bien el tiempo, le hablaba a sus discípulos y le decía, hablándole de su muerte: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. El Señor Jesucristo sabía que estaba viviendo en un ciclo divino en el cual Dios llama a la raza humana a juicio. Y el Señor Jesucristo sabía que si Él no tomaba el pecado de la raza humana y moría derramando su sangre y limpiando de todo pecado a los hijos de Dios, en aquel tiempo la raza humana hubiera desaparecido. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Con el juicio del tiempo de Noé, la raza humana fue destruida y solo quedó Noé y su familia. Y en el tiempo de Jesús, si Jesús no tomaba el pecado de la raza humana y moría, el juicio divino caía sobre la raza humana y solamente quedaba el Señor Jesucristo vivo. Y todavía estuviera el Señor Jesucristo, estaría todavía caminando sobre este planeta Tierra sin encontrar otra persona para hablar con Él. Él entendía todas estas cosas. Así es que en el Getsemaní, Él tomó el pecado de la raza humana y se hizo mortal, porque la paga del pecado es muerte. Él no podía morir a menos que el pecado estuviera sobre Él. Y Él vino a ser la persona que más pecado tenía sobre este planeta Tierra cuando tomó todos los pecados de la raza humana. Se hizo pecado por nosotros y al hacerse pecado se hizo mortal. Y al hacerse mortal lo tomaron preso, lo juzgaron, lo condenaron, lo crucificaron, lo mataron. Y a donde todo pecador tenía que ir fue el Señor Jesucristo. Dice que fue a las partes más bajas de la tierra, bajó al infierno, a donde todo pecador tenía que ir. Y como Él tomó el pecado de todos los seres humanos, tenía que ir al infierno,
para que usted y yo no tuviéramos que ir al infierno, tuvo el Señor Jesucristo que ir al infierno por usted y por mí. Y allí le predicó a las almas encarceladas que fueron desobedientes, rebeldes en el tiempo de Noé. Les predicó a las personas del ciclo divino, paralelo a su ciclo divino. Y allí no les predicó un mensaje para salir del infierno, sino les predicó un mensaje en donde le dio a conocer por qué se encontraban en el infierno, de donde no podían salir. Por incrédulos al mensaje de Noé, estaban en el infierno. Así es que hasta allí tuvo que ir el Señor Jesucristo por usted y por mí, para que usted y yo no tengamos que ir a ese lugar. Así es que el Señor Jesucristo sabía, conocía la obra de Dios, del Padre Celestial, que correspondía para ese tiempo, y Él tenía que llevar a cabo esa obra. Me conviene hacer la obra del Padre entre tanto que el día dura. El Padre Celestial prometió hacer esa obra. Él prometió quitar el pecado del mundo. Él prometió enviar al Mesías. Él prometió llevar a cabo esa obra en donde se predicaría el año de la buena voluntad de Jehová, o sea, el año agradable del Señor. Y el Señor Jesucristo tenía que tomar esa obra de Dios y llevarla a cabo, porque Dios no puede hacer nada a menos que no sea por medio de un ser humano. Y allí estaba Jesús de Nazaret, el cual fue ungido por el Espíritu de Dios, para Dios a través de él hacer esa obra que Él prometió para ese tiempo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando tomó la escritura, el rollo, el libro que el sacerdote le dio, dice que buscó en el libro del profeta Isaías, el cual le había sido dado, y buscó ese pasaje de Isaías 61 que dice: el Espíritu de Jehová es sobre mí, por cuanto me ungió, y comenzó a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido. Y cuando llegó al pasaje que dice: y para predicar el año de la buena voluntad de Jehová, ahí se detuvo. Si seguía leyendo, tenía que seguir leyendo. Y el día de venganza del Dios nuestro, lo cual corresponde para la segunda venida del Hijo del Hombre. Por eso se detuvo y no lo leyó, porque es en la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles que se predica el día de venganza del Dios nuestro sobre el reino de los gentiles, sobre la cizaña. Así es que Él se detuvo hasta donde Él iba a cumplir las promesas de Dios. Él se detuvo hasta donde la obra de Dios se llevaría a cabo, porque el resto de la obra de Dios que estaba ahí en esa escritura correspondía para la segunda venida del Hijo del Hombre. Así es que Jesús, al terminar de leer, dijo, cuando todos lo miraban, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Ahora tenemos a Jesús llevando a cabo la obra del Padre,
tenemos a Jesús en los negocios del Padre Celestial, llevando a cabo la obra del Padre Celestial, porque Él ha enviado a su Hijo para llevar a cabo su obra, la obra del Cordero de Dios, la obra del Señor Jesucristo como sumo sacerdote en el programa divino. Ahora, viendo que muchas personas no comprendieron la obra que el Señor Jesucristo estaba llevando a cabo, porque no comprendían cuáles eran los negocios del Padre para ese tiempo. Los negocios del Padre siempre, para cada edad y para cada dispensación, son nada menos que lo que Él ha prometido para llevar a cabo en esa edad o en esa dispensación. Los negocios del Padre Celestial para el tiempo de Moisés eran nada menos que la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y para llevarse a cabo ese negocio del Padre Celestial, Dios llamó y envió al profeta Moisés y puso en sus manos las señales que debía hacer. Y Moisés, con ese ministerio con el cual llevó a cabo el trabajo, los negocios del Padre Celestial de aquel tiempo, trajo las bendiciones para el pueblo hebreo y los juicios y maldiciones para los egipcios. Así es que vean ustedes que cuando una persona ha sido enviada para llevar a cabo los negocios del Padre Celestial, trae las bendiciones de Dios para el pueblo y trae también los juicios divinos para los incrédulos. Y esos son los negocios del Padre Celestial, lo que Él ha prometido para esa edad o esa dispensación. Y siempre Dios envía un mensajero, un profeta, al cual le encomienda esa labor y a través del cual Él lleva a cabo esa labor. Así ha sido a través de las edades y de las dispensaciones. Así fue en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo, y así ha sido con la iglesia gentil a través de sus edades. Para cada edad Dios envió un mensajero a través del cual Dios llevó a cabo la obra, la labor, los negocios de cada edad. Y para nuestro tiempo, ¿cuáles son los negocios del Señor? ¿Cuáles son los negocios de nuestro Padre Celestial? ¿Cuáles son los negocios del Señor Jesucristo aquí en la tierra con su pueblo? Él dijo que para el tiempo final, su segunda venida se llevaría a cabo. Él dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Él dijo que también sería como fue en los días de Lot. Él también dijo que sería como el relámpago que sale del oriente de la tierra de Israel, que es el este, el oriente, y se muestra en el occidente. El occidente es la tierra de América, y en la tierra de América la segunda venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo y alumbrando nuestro entendimiento con su venida, está prometida. Y su segunda venida es uno de los negocios del Señor Jesucristo para el tiempo final. Y dice que su venida es con sus ángeles. Dice que el Hijo del Hombre vendrá
con sus ángeles en el reino de su Padre. Y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Al trigo conforme a las obras del trigo, que son los hijos de Dios. Y a la cizaña conforme a las obras de la cizaña que han llevado a cabo a través de las edades. Y también dice que será como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Por esa causa puede traer las bendiciones para todos los hijos de Dios, y también puede traer los juicios divinos para la cizaña, porque siendo el león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores, también es juez. ¿O no sabían ustedes que los reyes dictan sentencia cuando están en su trono? Y Dios es el rey de los cielos y de la tierra, y también es el juez de toda la tierra y de los cielos también. Por lo tanto, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra. Y todo lo que Él ha prometido llevar a cabo en su segunda venida es nada menos, o son nada menos que los negocios de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo en que vivimos, nosotros estamos viviendo en el tiempo en que los negocios del Señor Jesucristo se llevan a cabo con su segunda venida, con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, conforme a los negocios del Señor en su reino en este tiempo final, porque son los negocios del Señor en su reino, son los negocios del reino de Dios. Así es que cada rey en su reino tiene sus negocios para llevar a cabo. Y nuestro Rey Celestial, el Señor Jesucristo, tiene en su reino para llevar a cabo los negocios que Él prometió llevar a cabo en este tiempo, que son sus promesas. Cuando Él cumple lo que Él ha prometido para nuestro tiempo, cada vez que cumple una promesa, ha llevado a cabo un negocio de su reino conforme a como Él prometió. Y en el negocio de llamar a los escogidos con gran voz de trompeta, nosotros hemos recibido el beneficio de ese negocio cuando hemos sido llamados con gran voz de trompeta. Ahora, Él dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Un mensaje que da testimonio de los negocios del Señor Jesucristo en su reino. Por eso también dice en Apocalipsis 22 y verso 6: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder en nuestro tiempo, en la edad de la piedra angular. Las cosas que deben suceder, los negocios que se deben llevar a cabo.
esos negocios son dados a conocer. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por eso, en el mensaje, en el testimonio del ángel del Señor Jesucristo, está la revelación divina de todos los negocios del Señor Jesucristo en su reino para este tiempo en que vivimos. Y esos negocios los lleva a cabo el Señor Jesucristo por medio de su ángel en este tiempo final, para bendición de cada uno de nosotros. Por eso cuando Él dice que el mismo Señor, dice San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta y capítulo 4 y verso 16, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso acontecerá luego que la trompeta de Dios, o trompeta final, o gran voz de trompeta haya sonado, que es el mensaje final del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, y haya juntado a todos los escogidos. Luego que hayan sido juntados y hayan escuchado todo el mensaje de gran voz de trompeta que les revela todos los misterios del reino de los cielos, y estén preparados para transformación de sus cuerpos, teniendo la fe para la transformación y el rapto, entonces los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados, como dice el apóstol San Pablo escribiéndole a los Corintios en Primera de Corintios capítulo 15 y verso 51 y 52, que dice: he aquí os digo un misterio. Es uno de los misterios del reino de los cielos, y es uno de los negocios del reino de los cielos para este tiempo en que vivimos. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esa es la promesa. Ese es uno de los negocios que se lleva a cabo en este tiempo final. La trompeta final, el mensaje final, llamando y juntando a todos los escogidos. Luego la resurrección de los muertos, otro de los grandes negocios del reino de los cielos. Luego la transformación de los que estamos vivos, otro negocio grande del reino de los cielos. Luego la traslación o rapto de los escogidos, luego de estar sobre esta tierra de 30 a 40 días, luego de la resurrección y transformación de los vivos. Así es que estos son los negocios del Señor Jesucristo en su reino. Y aquí estamos, y solamente yo puedo decir una cosa juntamente con ustedes, la misma que dijo el Señor Jesucristo 2000 años atrás en su tiempo: en los negocios de mi Padre me conviene estar, y a usted también le conviene estar en los negocios
de nuestro Padre Celestial, en los negocios del Señor Jesucristo que se llevan a cabo en su reino. Fuera de los negocios del Señor Jesucristo en su reino, no hay resurrección de los muertos, no hay transformación de los vivos, porque tampoco hay trompeta final o gran voz de trompeta, porque la trompeta final o gran voz de trompeta o trompeta de Dios suena en su reino. Y cuando se lleva a cabo ese negocio, solamente en los negocios del Señor Jesucristo se escucha la trompeta final. Por eso, en los negocios de nuestro Padre, del Señor Jesucristo, me conviene estar. Y a usted le conviene también estar en los negocios de nuestro Padre Celestial, que son los negocios del Señor Jesucristo. Estando en los negocios del Señor Jesucristo, recibiremos todo lo que Él ha prometido para usted y para mí. Y nosotros tenemos una meta, y esa es la misma meta del Señor Jesucristo en sus negocios, en su reino. Tenemos la meta de ser transformados y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y esa también es la meta de Él en sus negocios para con nosotros. Que todos nosotros seamos como Él es, a imagen y semejanza suya, para así tener compañerismo con el Señor Jesucristo y reinar sobre la tierra por 1000 años durante el reino milenial y después por toda la eternidad. Así es que lo que Él es en el programa divino, Él quiere que también nosotros lo seamos. Él es rey y Él dice que nosotros somos también reyes. Él es sumo sacerdote y Él dice que nosotros somos también sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por 1000 años para comenzar y luego por toda la eternidad. Porque estos son los negocios del Señor Jesucristo, los negocios de nuestro Padre Celestial. Y en ellos a mí me conviene estar. Y lo mismo dice cada uno de ustedes. Yo digo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y usted dice, y a mí también me conviene estar. Pues continuemos en los negocios de nuestro Padre Celestial, en los negocios del Señor Jesucristo, que son llevados a cabo en nuestra edad, en la edad de la piedra angular, la cual es la edad de la tercera dispensación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con ustedes nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche.